Mi nombre es Armando Soriano. Yo actualmente funjo como director general de oficinas regionales en Verumen y Asociados, que es una empresa que se dedica a generar información a través de investigación de mercados o estudios de opinión pública, tanto para el sector privado como para el sector público. La empresa tiene ya un poco más de 30 años de estar instalada en el mercado. Nos dedicamos, como les decía, a generar información a través de 3 líneas específicas de trabajo, que son por un lado el market research, por otro lado la parte de research o estudios que se generan a través de fuentes secundarias de información, y finalmente desde hace 5 años un departamento de data intelligence, que es básicamente información externa e interna que convertimos en información accionable a través de visualizadores o dashboards, ¿no? Básicamente, Verumen se dedica a realizar ejercicios de información, de generación de información para la toma de decisiones, con un punto muy clave a destacar, que es el manejo de información a través de ejercicios que mantengan un rigor metodológico alto. ¿A qué se le llama opinión pública desde el punto de vista de la investigación? Bueno, básicamente lo que son los estudios de opinión pública son ejercicios de recolección de información y análisis de aquella creencias, percepciones, vivencias, motivaciones e incluso, valga la redundancia, opiniones que tiene la población objetivo en relación a temas de orden común, los cuales se trabajan a través de herramientas o metodologías que tienen una base científica que nos permiten, en algunos de los ejercicios, generar inferencias válidas de un universo más grande o tener representación en ejercicios que son de tipo cualitativo. Estos ejercicios de opinión pública lo que tienen como objetivo es conocer básicamente la opinión y la percepción que tiene la comunidad o las poblaciones sobre temas de orden común. Pueden ser estos temas relacionados más con situaciones coyunturales, llámese eventos que suceden en la comunidad, en la población, en el estado, incluso en los países, sobre temas coyunturales, como lo decía, llámese, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con órdenes económicos, con órdenes de gobierno, con órdenes de gestión, con órdenes de escándalos o de situaciones que van prevaleciendo en el día a día, en el día a día de las personas, ¿no? Y por otro lado, la parte estratégica, ¿no? La opinión pública se puede manejar en 2 vertientes. Una vertiente que es la de informar, o sea, el generar data o información de la población para informar sobre la opinión que tienen sobre diferentes temas, o de orden estratégico y táctico, ¿no? Que es generar información de la población que nos permita tomar decisiones a través de acciones que tengan una incidencia directa, ¿no? ¿Qué importancia tiene conocer la opinión pública para una organización? Bueno, desde nuestra óptica, y que tenemos muchos años trabajando en esto, pues es de vital importancia, ¿no? Y es de vital importancia por 3 cosas que se me ocurren ahorita, ¿no? Primero, es importante porque permite detectar necesidades de la población. ¿Cuáles son aquellas problemáticas que están teniendo? ¿Cuáles son aquellas situaciones que demandan? Y con ello permite tener data de primera mano que permite crear estrategias que en consecuencia resuelvan ciertas situaciones que vive la población. 2, porque permite a la organización pública o privada tener o detectar aquellos aspectos que son percibidos de la propia organización, de su imagen y de su
y de las acciones que contempla, ¿no? Por ejemplo, esto se da mucho en ejercicios que tienen que ver con plantas que están asentadas en ciertos sitios estratégicos como localidades o pueblos, que una planta que se puso en Nava, Coahuila, o una planta que se encuentra en Coatzacoalcos, en Veracruz, y alrededor, pues esa planta tiene una incidencia directa laboral, de medio ambiente, de la dinámica, de movilidad que tienen las personas dentro de la comunidad. Y para la institución, organización, es muy importante conocer la opinión que tienen todos los actores que viven cerca de ahí. Y en ese sentido, recibes información y permite generar acciones que tengan una incidencia directa también en la población. Otro ejercicio sirve para poder comunicar de manera eficiente aquellos acciones, logros o fallas que se están teniendo en diferentes organizaciones. Y también se puede utilizar, por ejemplo, para evaluar programas, ya sea acciones de una organización privada, como sea que tienen una incidencia benéfica para una comunidad, o incluso como un ente público, llámese un municipio, llámese una entidad, un estado o incluso un país, para evaluar también los programas que están realizando y cómo son percibidos por la población. ¿Cuáles son algunas de las temáticas más populares que se abordan en un estudio de opinión? A veces a los actores políticos pues les interesa mucho medir cuál es el termómetro que tiene la ciudadanía, y en este sentido nos ha tocado desde evaluar, por ejemplo, cuál es la opinión de la gente recientemente para evaluar la opinión de la gente para el desarrollo de avenidas o el impacto que están teniendo, cuestiones que tienen que ver sobre acciones o efectos que han tenido ciertas acciones o actividades que tienen los actores políticos. Obviamente toda esta información estratégica es del cliente, ¿no? No la podemos revelar de manera directa, pero son para lo que muchas veces se utilizan, ¿no? En efectos, por ejemplo, de campañas, cuando en alguna campaña se citan ciertos elementos que tienen que ver con corrupción o demás, y que de repente dicen, oye, pues hay que evaluar el efecto que tuvo, si la gente lo reconoce, si la gente sabe de estos eventos o estos hechos que están ahí. De este tipo de ejercicios se hacen de manera cotidiana y común, ¿no? Te puedo decir que es continuo lo que se mide de la gente. Tan solo son estudios de opinión aquellos que califican a nuestros gobernantes, y hoy los vemos comúnmente ahí, esos ejercicios. Lo importante será que la gente se tome poquito el tiempo de revisar un poquito las metodologías, el prestigio que tienen las agencias de investigación que están exponiendo los datos, para que puedan formarse un juicio mucho más amplio, ¿no? Tener elementos claves de que la información que están recibiendo pues tiene un sustento técnico válido, y eso lo pueden realizar a través de la lectura de las metodologías, a través de los universos que están establecidos. No es lo mismo, por ejemplo, yo me gustaba poner un ejemplo y decir, oye, pues si tú puedes salir con un desplegado diciendo, por ejemplo, y nos pasa comúnmente decir, ahorita que está de moda Tigres, ¿no? Y decir, oye, el equipo de fútbol, voy a levantar una encuesta en Monterrey para saber qué proporción de la población es Tigres o Rayados. Y me voy y hago un levantamiento de 400 entrevistas, las hago afuera del estadio universitario en un partido Tigres-Puebla. Y salgo diciendo, pues el 95% de la población de Monterrey pues, le va a Tigres, ¿no? Dices, pues claro, ¿dónde levantaste? Pues hay que checar la vitrina metodológica y ver, oye, levanté el ejercicio afuera del estadio de Tigres en un partido Tigres-Puebla. Pues es obvio que te va a salir que la gran mayoría pues, te responda en beneficio de lo que se acumula más como personas ahí. No siguió
un proceso científico probado que permitiera hacer inferencias válidas del universo que estoy estudiando, pero también con una ligereza a veces se habla de estas cosas, ¿no? ¿Qué metodologías y herramientas se utilizan para estudiar la opinión pública? Para poder generar un buen estudio de opinión es en la detección del problema, ¿no? A mí me gusta mucho comentarle a nuestros clientes al inicio de un ejercicio, cuando hacemos el kick-off del proyecto, finalmente en los eventos previos tenemos un cierto contexto que se nos platica o que se nos pone en un brief y de ahí emanamos en crear un modelo, pero ya en la realidad, en el momento que ya vamos a ejecutar una investigación o un estudio de opinión, lo primero que les decimos cuando el cliente requiere la información para un tipo de ejercicio para poder tomar decisiones, no cuando es para información es menos relevante, pero cuando es para una toma de decisiones, lo más importante para nosotros es poder encontrar poder detectar con exactitud cuáles son los elementos que requiere evaluar nuestro cliente para que ellos puedan tener elementos claves que nos permitan o le permitan a ellos tomar decisiones efectivas y con un claro enfoque al botón que quieren apretar, ¿no? En este sentido, para nosotros es muy relevante el poder iniciar detectando cuál es el planteamiento del problema que se requiere, en función del conocer cuáles son las decisiones que quiere tomar nuestro cliente con la información, es que diseñamos la metodología para aplicar. Existen muchas herramientas de recolección de información de opinión pública. Las más comunes te las citaré. Creo que lo más relevante o lo más claro o lo que más comúnmente se utiliza son 3 ejercicios claves. Uno, las herramientas o estudios que llamamos nosotros estudios cuantitativos, los cuales realizamos a través de encuestas de opinión, las cuales pueden realizarse tanto cara a cara, en viviendas o en sitios estratégicos, como pueden hacerse ejercicios telefónicos o pueden hacerse ejercicios online a través de paneles especializados, ¿no? Por otro lado, también abordamos la opinión pública desde ejercicios o estudios que llamamos cualitativos. Estos son ejercicios que se realizan a través principalmente de lo que son entrevistas a profundidad y focus group. Y finalmente, en los últimos tiempos, se hacen comúnmente ejercicios que tienen que ver con la exploración de verbalizaciones que se generan por impulsos que se van proyectando en redes sociales, ¿no? O sea, hacer un análisis de redes sociales que nos permite conocer un termómetro claro de lo que se está manejando en la opinión pública, ¿no? Esos yo consideraría que son los ejercicios claves para el desarrollo de o herramientas más comunes para el uso para los estudios de opinión pública. Sin duda alguna, la investigación realizada a través de unas herramientas online ha tenido un crecimiento que ya lo veníamos observando desde hace 10 años, ¿no? Que el uso de herramientas online iba creciendo, pero a través de la pandemia dio un impulso mucho más amplio y creo que si bien no llega a tener todavía en México una predominancia, sí ha venido creciendo considerablemente en los últimos años. En el caso del telefónico creo que se ha mantenido, ¿no? Incluso por la parte de online podría decir que hasta ha bajado un poco, ¿no? ¿Cómo convertir los datos recolectados de la opinión pública en información estratégica? Sí, bueno, para convertir la data en estrategia, lo primero que nos gusta realizar aquí en la compañía es primero asegurar que el rigor metodológico de los ejercicios que realizamos. ¿A través de qué?
a través de un modelo científico que vayamos palomeando en cada una de las etapas de investigación. Y donde buscamos tener un énfasis muy fuerte, por ejemplo, desde el diseño muestral, ¿no? Si es un estudio cuantitativo, el poder decir, oye, vamos a hacer un ejercicio, ¿cómo lo vamos a crear? ¿Probabilístico, no probabilístico? Hacer una buena selección del método a través del planteamiento del problema. Una vez que tenemos eso, asegurar que la recolección de la información está hecha de manera correcta, que es eficiente y que los datos que tenemos tienen calidad alta. Una vez que tenemos la base de datos, que es la que vamos a convertir en estrategia, finalmente que se haga una limpieza y una organización clara, limpia y bien hecha, para poder entonces sí tener un buen análisis de información. Con una data confiable podemos tener un buen análisis de información. En términos médicos diríamos, si no tenemos un buen análisis o un buen diagnóstico, pues no podemos ejercer un buen tratamiento, ¿no? Y esto mismo sucede aquí. Una vez que estos datos se procesan y se analizan de manera adecuada, tenemos un buen diagnóstico de los indicadores que nos planteamos como objetivo, para posteriormente, entonces sí, con certeza y certidumbre, poder empezar a desarrollar estrategias que tengan una incidencia clara en lo que queremos detonar, ¿no? ¿Cómo lograr una mayor participación en los estudios de opinión pública? Sí, mira, básicamente pues, lo que buscamos es ser equipos muy profesionales que tengan experiencia en el abordaje, llámese en los estudios cara a cara, ¿no? Obviamente hemos, primero que nada, visto alternativas que nos permitan lograr alcanzar los objetivos que a veces nos planteamos, ¿no? Ya sea el uso de técnicas que pudieran ser más eficientes para algunos casos, por ejemplo. Oye, nos interesa conocer mercados de niveles socioeconómicos medios, altos y altos, que son mercados que son más susceptibles a captar en online que incluso poder acceder a ellos cara a cara, ¿no? Entonces, esta combinación de elementos mixtos para ciertos grupos pues, nos ha permitido tener una mejor respuesta de ellos, ¿no? O sea, tratar de abordar en segmentos donde, más bien abordar segmentos con herramientas a las cuales son más cercanas, ¿no? Es increíble, pero por ejemplo, en cuanto a niveles socioeconómicos, si tú en tu ejercicio, si es cara a cara, en hogares, llegas a una colonia de nivel medio alto, tu eficiencia o tu tasa de no respuesta es mucho más alta que lo que realices en segmentos que son más de nivel medio, bajo y bajo, donde hasta te abren su casa y están, te reciben de una buena manera y te permiten, preguntaste un café, te invitan en ocasiones, ¿no? En aras de participar. Pero si utilizas herramientas online que ustedes conocen bien, pues suele ser más proclive para niveles socioeconómicos medios, altos y altos que para otros niveles más bajos que no tienen acceso, no tienen las herramientas para poder participar, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacer un mix en el manejo de los ejercicios de acuerdo a la población objetivo, y con esto hemos abatido un poco la no respuesta, ¿no? También el buscar horarios donde podemos encontrar mejor a las personas, llámese en ejercicios telefónicos y en ejercicios que se realizan de manera cara a cara, y siempre ser muy respetuosos, ir lo mejor presentados posibles para poder explicar con claridad los objetivos que nos planteamos como investigación y ser muy transparentes con nuestros informantes, ¿no? Que finalmente son lo más valioso de la investigación, ¿no? El informante es quien nos dedica un espacio de su tiempo valioso, su valioso tiempo, para darnos información que finalmente permita detonar en alguna acción.
¿Cuáles son los principales retos de la investigación en torno a la opinión pública en la actualidad? Creo que para nosotros es muy importante el poder hacer más eficiente la recolección de la información. Hoy en día vivimos un proceso donde llevamos en México hechos ejercicios a través de encuestas y de entrevistas durante ya muchos años y creemos que seguimos manteniendo algunos vicios que hacen que se dificulte un poco realizar este tipo de ejercicios. Y la primera es, por ejemplo, el desarrollo de cuestionarios. Tenemos el desarrollo de cuestionarios largos. Tenemos todavía nos encontramos con clientes que se ven seducidos que al hacer una inversión pues debemos de colocarle todo lo que podamos aprender en una investigación, ¿no? En un estudio de opinión. Poderle colgar todo el tipo de preguntas, aunque a sabiendas las decisiones las vas a tomar con 3 o 4 preguntas que son claves para tu desarrollo personal, para tu desarrollo organizacional. No vemos en ninguno de los casos situaciones donde encontremos que el uso de toda la información se lleve a cabo. Entonces, creo que el principal reto es poder hacer una recolección de datos mucho más eficiente a través de centrarnos en los objetivos y en las metas que tenemos de información y no salirnos de ahí por la seducción de tratar de colocar otro tipo de elementos que finalmente sean esferas para el arbolito que nosotros queremos, ¿no? Creo también que otro reto que se tiene es el poder apegarnos más a la ciencia y a los temas metodológicos. Creo que hoy algo que se ha perdido es que se realizan ejercicios de generación de información de manera muy laxa y flexible, es decir, que en muchos de los casos no nos cuestionamos si el dato que se está generando tiene un sustento científico y técnico aceptable, ¿no? Y que a veces se les da difusión a información que no tiene esa solidez técnica y esa solidez científica fuerte que permita defender los resultados en cualquier foro, ¿no? Si no encontramos mucha información en la red y mucha información publicada que carece de la solidez técnica para poder tomarse como un dato relevante, ¿no? Creo que el reto es buscar el ir depurando, de mejor medida la investigación que se está generando y que sea con un apego más a la ciencia, ¿no? Y finalmente, creo que hay 2 puntos adicionales. Uno, el ir adoptando más la tecnología, creo que nos ha ayudado a que seamos mucho más ágiles en la manera de resolver los ejercicios de investigación. Cuando nosotros iniciamos, y en lo particular cuando yo inicié, pues el traslado de bases de datos se hacía con Excel, con disquetes y era moverlo todavía la validación, la codificación, el ingreso de los datos a una base de datos o la captura se realizaba de manera artesanal y de manera manual. Hoy realmente se han eficientado los tiempos y los niveles de control a través de la tecnología y creo que cada vez es todavía mejor y podemos irla desarrollando y aprovechando en mejor manera. Y finalmente, y no menos importante, creo que debemos darnos a la tarea hoy, que tenemos información de todo el mundo, de tratar de buscar herramientas que son eficientes en otros países y que pueden ser tropicalizados en el de nosotros de una manera que nos ayuden a preservar una mayor calidad en la información que se genera, ¿no? Hoy nuestra sociedad debe estar mejor informada y es importante que participen en este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios normalmente ayudan a que quienes toman decisiones pues les permitan
desarrollar políticas que tengan un enfoque muy claro en la población, ¿no? Entonces, nos hemos topado en los últimos tiempos, como lo comentaba hace rato, que ha incrementado las tasas de no respuesta, hay ese tipo de situaciones de rechazar un poquito el trabajo de un entrevistador o de contestar un ejercicio, precisamente porque en algún momento, como ya lo mencionamos, puede haber ciertos estímulos que no les son atractivos, pero incitarlos a que participen, porque pues esto nos ayuda a conocer en mejor medida las percepciones que se van generando en nuestra población, y eso seguramente puede detonar en políticas mucho más cercanas a la población, ¿no?